Son muchas las incógnitas que rodean todavía el misterio de los ovnis. Tras las últimas filtraciones llegadas desde el Pentágono y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ha quedado claro que los UAPs son un fenómeno real y un peligro para la seguridad nacional. Se desconoce por el momento el origen o las intenciones de estos extraños visitantes que sobrevuelan ciudades y pueblos con total impunidad. Las teorías de razas avanzadas que nos visitan, o humanos del futuro que viajan a nuestro tiempo, ya son bien conocidas por el público en general, pero últimamente está agarrando fuerza una nueva teoría. Esta intenta demostrar que los supuestos ovnis no estarían hechos de metal sino de material biológico, y que en realidad esos mal llamados objetos voladores no serían otra cosa que nuevas formas de vida llegadas del espacio. La existencia de estas criaturas espaciales ya fue planteada por Charles Fort en 1948 dentro de su obra El libro de los condenados, y posteriormente autores como Ivan Sanderson, John Philip Bezos, o Trevor James mantuvieron firmemente que existía un ecosistema de criaturas atmosféricas de origen desconocido. Seres con capacidades bioluminiscentes que se asemejan a los animales oceánicos y marinos. Curiosamente, no son pocos los astronautas que declaran haber observado serpientes luciérnagas o algo parecido a medusas en las profundidades del espacio, llegando en ocasiones a fotografiarlos y filmar en vídeo estas extrañas formas de vida, como en el caso de John Glenn. Dentro de nuestras fronteras, el gran investigador Andreas Faber-Kaiser, medalla de oro y Premio Nacional de Astronomía, publicó dentro de su obra Las nubes del engaño un capítulo llamado Las increíbles medusas del espacio, donde nos advierte de que los ovnis son nuevas formas de vida que está llegando a la Tierra. En 2022 David Roca ha publicado la Biblia de las Evas, donde asegura que extrañas formas de vida bioluminiscentes están colonizando nuestra atmósfera. Estas Evas, entidades biológicas atmosféricas, son las responsables de muchísimos avistamientos anómalos que son confundidos con platillos voladores que provienen de otros mundos. Para este autor, igual que para muchos otros, los fenómenos anómalos registrados se irán incrementando cada vez más, ya que estas criaturas se están multiplicando dentro de nuestra atmósfera, lo que va a llevar a tener una serie de graves problemas en el futuro. A decir verdad, científicos independientes como Ruggero Santilli, a raíz de sus estudios sobre la antimateria y con la ayuda de telescopios de lente cóncava, ha publicado sendos artículos sobre la existencia de entidades desconocidas e inteligentes dentro de nuestra atmósfera. Lo más intrigante del asunto es que cuando atendemos a los casos más relevantes de la ufología, como pueden ser, el ser de Évora, el caso Bariloche o el incidente de la isla de Colares, los testigos aseguran que los ovnis vistos de cerca poseían unos atributos muy parecidos a los de los animales, como pueden ser nervios, venas, tentáculos o flagelos. Todo parece indicar que realmente estas criaturas están llegando de manera indiscriminada a nuestro planeta. Nadie sabe las consecuencias que podría suponer esta colonización, pero lo que sí está claro es que una vez se confirme esta teoría, habrá que cambiar las leyes de la biología, de la evolución y de la física.